Por ahí alguien preguntó alguna vez que si en las raíces hebreas o en el judaísmo era requisito predicar sentado, porque muchos expositores en raíces lo hacen así, ¿verdad? Sentados. No es una regla, ¿verdad? Yo creo que más bien tiene que ver con el tema del tiempo y pues se cansa uno de estar parado. Entonces, normalmente en los temas como antes enseñábamos, pues lo hacíamos en un tiempo más corto. Las predicaciones eran de media hora, qué sé yo, bueno, en mi caso. Ahora son de hora y media, entonces mejor sentadito y así no hay el tema de que se empiece uno a cansar. En el caso del Rab Dan Ben Abraham, ¿cuántos conocen al rabino Dan Ben Abraham? El rabino, él dice que en el caso concreto de él prefiere predicar sentado porque tiene una estatura tremenda. Entonces estar de pie pues es como que la cámara lo tiene que ver para arriba, ¿verdad? Entonces dice mejor así sentado, porque mide un poco más de 2 metros, creo. Cuando fuimos a unas conferencias en Puebla del rabino Dan Ben Abraham, ahí lo conocimos personalmente, y cuando terminó la conferencia y nos salimos, estábamos afuera esperando que saliera y con un receso para comer. Y vamos a ver si podemos saludar al rabino. Y bueno, fácilmente lo podíamos ver entre la multitud de gente que venían saliendo. Él sacaba por medio metro por encima de toda la gente. Venía ahí caminando el rabino y todos alrededor de él, los veían todos pequeños. Sí, es bien grande, bien alto. Entonces, él dice que por eso prefiere predicar sentado, porque de por sí, normalmente, bueno, él se sube, imagínense que yo esté acá arriba en la plataforma y de pie, ¿no? Pues van a estar los hermanos, les va a dar tortícolis, es lo que decía él, cuida eso y mejor sentadito para que lo vean así. Entonces, bueno, mejor aquí, sentados. Y ustedes también ahí sentaditos, ¿no? Así estamos en igualdad de condiciones. Bien, hermanos, Parashá Lech Lecha. Parashá Lech Lecha es la Parashá número 3. Tercera Parashá en el orden. Ya hemos estudiado Bereshit, ya hemos estudiado Noach, primera y segunda Parashá. Ahora estamos en Lech Lecha y la Aliyah número 7 de esta parashá la encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Génesis 17 a partir del verso 7 y hasta el verso número 27. Voy a hacer la lectura de la séptima alía. Mantendré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, para sus generaciones por pacto eterno, para ser para ti por Dios y para tu descendencia detrás de ti. Y entregaré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinado, toda la tierra de Canaán por propiedad eterna, y seré para ellos por Dios. Dijo Dios a Abraham: pero tú a mi pacto cuidarás, y tu descendencia después de ti para sus generaciones. Este es mi pacto que cuidarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti, que circunciden ustedes a todo varón. Circuncidarán la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y entre ustedes. De edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, para sus generaciones, el nacido en casa y el comprado con plata de todo hijo de extranjero que no es de tu descendencia. Habrás de circuncidar al nacido en tu casa y al comprado con tu plata. Será mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Pero el incircunciso
un varón que no ha circuncidado la carne de su prepucio, se cortará esa vida de su pueblo, porque a mi pacto renegó. Dijo Dios a Abraham: Sarai tu mujer no se llamará su nombre Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. La bendeciré, y será para naciones, reyes de pueblos de ella saldrán. Y cayó Abraham sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón: ¿acaso quien es de 100 años engendrará? Y Sara, que es de 90 años, dará a luz. Entonces dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero dijo Dios: no obstante, Sara tu mujer dará a luz para ti un hijo. Llamarás su nombre Isaac, y mantendré mi pacto con él para pacto eterno, para su descendencia después de él. Respecto a Ismael, te he oído. He aquí que lo he bendecido. Haré fructificar y lo aumentaré enormemente. 12 príncipes engendrará, y lo haré por una nación grande. A mi pacto mantendré con Isaac, que dará a luz para ti Sara. Por esta fecha, en el año próximo, acabó de hablar con él y subió Dios de sobre Abraham. Tomó Abraham a Ismael, su hijo, a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados por su plata, todo varón de la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en pleno día ese, conforme a lo que habló Dios. Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. En pleno día aquel se circuncidó Abraham e Ismael, su hijo, y todos los hombres de su casa, al nacido en casa y al comprado con plata de un extranjero, se circuncidaron con él. Muy bien, esta es la séptima aliyá de la parashá Lech Lecha. Y el tema que vamos a ver hoy, el tema que vamos a tratar en este tiempo, se titula Cambio de nombre. Cambio de nombre. Y es que en esta porción del día de hoy se repite algo que vimos en la porción también del día de ayer, cuando el Eterno le cambió el nombre a Abraham por el nombre de Abraham. Ahora el Eterno hace lo mismo con su mujer, cuyo nombre era Sarai, y ahora el Eterno dice su nombre será Sara. Entonces hay un cambio de nombre. Y en la reflexión de ayer, ¿cuántos escucharon la reflexión de ayer? A ver, levante la mano, que así sé a quién le puedo preguntar. La reflexión de ayer, precisamente, hablamos de los nombres. Hablamos del poder que hay en los nombres. ¿Sí? Porque los nombres son importantes. Cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos identifica. Nuestro nombre es ese sello de identidad que hay en cada persona. El nombre que se nos ha dado no solamente nos ayuda a identificarnos, no solamente ayuda a responder al llamado cuando alguien nos habla con nuestro nombre. E incluso hay un canto por ahí muy hermoso que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Sí? Porque el Eterno nos llama por nombre. ¿Está de acuerdo? Cuando vemos en las Escrituras los llamados del Eterno son así, por nombre. Entonces el nombre es importante en la vida de toda persona. Los nombres, les decía, no solamente nos ayudan a identificarnos, sino que el nombre con el cual tenemos, no toda la gente nos conoce por nuestro nombre. Ese nombre pues es el que aparece en nuestros documentos oficiales, sea un acta de nacimiento, sea una credencial de
¿cómo decíamos? Licencia para manejar, o sea, en el caso aquí en México tenemos el INE, se llama así, ¿verdad? El INE, o el CUR, o todos estos documentos oficiales, un acta de matrimonio, ahí aparece nuestro nombre. Y el día que dejemos este mundo, ese nombre será el que esté en una lápida, ese nombre será el que esté ahí en un acta de defunción, y con ese nombre seremos recordados también. Con ese nombre se les dirá a las futuras generaciones, tu abuelo o tu bisabuelo era fulano de tal. El nombre entonces es algo importante en la vida de todas las personas. Pero cuando hablamos del nombre desde una perspectiva de la Escritura, esto va más allá de solamente una cuestión de identidad. Esto va más allá de solamente una cuestión que le ayuda a una persona para poder llamarle por su nombre, valga la redundancia. Cuando estudiamos el tema de los nombres a través de las Sagradas Escrituras, podemos descubrir que los nombres de las personas también proporcionan el carácter, o influyen en el carácter de una persona. El nombre que una persona recibe, según las Sagradas Escrituras, ese nombre va a definir, fíjese bien, el nombre va a definir incluso la personalidad de cada quien. El nombre va a marcar el rumbo de la persona, del camino por donde va a andar en la vida. El nombre de cada persona va a definir su temperamento y cómo se va a relacionar la persona con los demás. El nombre de una persona va a definir incluso la obra que esa persona va a hacer en su vida. El nombre de una persona define el propósito de existencia de la persona. Así de importante es el nombre según la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Tan es así que decíamos ayer que el nombre de una persona es la clave para establecer una conexión con el alma, porque todos hemos recibido un alma, hemos hablado de este tema, y establecemos una conexión directa con nuestra alma a través del nombre. Y esto lo vemos cuando examinamos el término hebreo. ¿Se acuerda cómo se dice alma en hebreo? No, neshama. Neshama. Porque tenemos nefesh y tenemos neshama, pero uno es espíritu y el otro es alma. ¿Sí? Entonces, neshama es la palabra que más se usa para el alma. Y si nosotros vemos la palabra neshama en hebreo, nos vamos a encontrar que justo en medio está la palabra Shem. Neshama, Shem. Tenemos ahí entonces que dentro del alma está el nombre, que en el centro del alma está el nombre. Y de ahí que en la perspectiva hebrea se enseña que precisamente el nombre de cada persona es lo que lo conecta con su alma, con quién eres verdaderamente, con tu identidad. Y ahí puedes conocerte a ti mismo. Hoy quise hacer un ejercicio y algunos de ustedes pueden dar testimonio de esto, porque a algunos de ustedes les envié por WhatsApp, les envié una descripción del significado de su nombre. ¿Verdad? ¿Cuántos lo recibieron? A ver, sí. Bueno, para los demás ya no me alcanzó el tiempo, pero les puedo después enviar también el suyo. Pero a quienes les envié esta descripción se hace en base a un estudio, a estudios milenarios sobre el significado de los nombres. Y tiene mucho que ver, por supuesto, la perspectiva hebrea.
las personas que se dedican al estudio profundo en el nivel que conocemos como Sod. ¿Se acuerda que la interpretación de las Sagradas Escrituras la conocemos en 4 niveles? El primer nivel, que es el Pashat, que es el nivel de lo literal, lo que dice literalmente la Escritura. El segundo nivel es el Remesh, que tiene que ver con el simbolismo, ¿sí? con las figuras, las representaciones que nos encontramos en las Sagradas Escrituras. Tenemos un tercer nivel que se conoce como Midrash, o Drash, simplemente, que ese nivel es el que tiene que ver ya con la enseñanza práctica, ¿sí? El cómo enseñamos, el cómo comunicamos a lo que hemos entendido, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esos son los Midrashim, es el tercer nivel, y ahí encontramos precisamente el nivel de las parábolas, hablando de esto, ¿no? Y luego, en el cuarto nivel, tenemos el nivel Sod. Tiene el nombre hebreo Sod, que significa escondido, que significa misterio. Ese nivel escondido que para desentrañar, para entender el nivel Sod en las Sagradas Escrituras, bueno, hay que de verdad aplicarse, hay que profundizar, hay que, como dijo nuestro Santo Maestro, hay que escudriñar las Escrituras y las Escrituras hebreas, y hay que desentrañar todos los factores que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Bueno, las personas que se han esforzado mucho en desentrañar los misterios también se han encargado de hacer estudios como el significado de los números, que es algo muy interesante, el significado de cada uno de los números, el significado de cada una de las letras hebreas, que cada una tiene un significado. Y también se han encargado de estudiar el significado de los nombres de las personas, y esto desde tiempos muy antiguos. De tal modo que, pues, no debería de sorprendernos que a la hora que nosotros veamos una descripción del significado de nuestro nombre, pues nos encontremos con que realmente nos está describiendo. Que nos encontremos con que, pues, sí, es verdad lo que dice ahí, sí, soy yo. De hecho, varios a quienes les mandé el significado de su nombre, me respondieron y me dijeron, sí soy. Sí soy yo. Verdaderamente soy yo. Algunos realmente estaban muy sorprendidos. Como, hermano, ¿de dónde sacó eso? ¿Quién le contó de mí? ¿Quién le dijo? No. Esto ya está. Es algo que ya está establecido. Y que cuando te pusieron tu nombre, pues prácticamente estaban marcando el rumbo de tu vida, y tu temperamento, y tu carácter, tu forma de ser. Todo va a estar definido por el nombre que has recibido. Porque cuando hablamos del tema de los nombres y nos ponemos a pensar, bueno, vamos a ver, ¿quién pone los nombres? Fíjese, si hablamos del judaísmo, en el judaísmo, el nombre, en el caso de un niño varón, el nombre se le asigna el día de su Brit Milá, el día de la circuncisión, que es el 8º día. Ahí es cuando el niño es nombrado. Ahí se le pone el nombre al niño varón. En el caso de una niña, ¿en qué momento se le pone el nombre a la niña? ¿Alguien sabe? Porque pues la niña no es circuncidada, solo los varones. Entonces, ¿en qué momento se le pone el nombre a la niña? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, hay un momento especial en que el papá de la niña es llamado, porque siempre los niños y niñas deben ser consagrados al Eterno. Y el niño es consagrado precisamente en el día de la circuncisión.
ahí recibe su nombre. Pero en el caso de una niña, el padre de la niña es llamado a la Torá. O sea, es llamado a la Torá en una reunión oficial de la sinagoga. Es llamado, y cuando el padre es llamado a la Torá, que esto es el privilegio de leer la porción de la Torá, entonces ahí se hace una especie de ceremonia especial y ahí se le asigna el nombre a la niña en ese momento. Entonces los nombres son asignados normalmente por los padres. Los padres del niño son los que asignan normalmente los nombres. Son quienes escogen los nombres. Ahora, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los padres para elegir el nombre de su hijo o el nombre de su hija? ¿Qué es lo que hacen? ¿Siguen algún procedimiento? ¿Lo hacen en base a qué? ¿Sergio? Pues yo, bueno, es una anécdota mía, cuando yo nací, pues no tenía nombre para mí, fue sorpresa, pero mi abuelita fue que me eligió el nombre y de hecho pues, nadie tenía un nombre asignado, nada más que vieron el calendario y dijeron, hoy es 8 de octubre, día de los cercos, pusieron cerco, por decir. Bueno, a eso es a lo que iba. En nuestra cultura, en la cultura mexicana, desde hace mucho tiempo, ha sido una tradición de muchísima gente que para elegir el nombre, pues más bien no lo eligen, sino que el día que el niño nació, van al calendario y ahí ven, porque en el calendario vienen nombres, el santo del día, usted sabe. Y entonces ese nombre le ponen al niño. Bendito sea el Eterno que no fue mi caso, porque de haber sido así yo me llamaría Concepción, porque nací un 8 de diciembre, el día de la Santa Concepción. Sí, por eso cantan así, de hoy por ser el día de tu santo. Sí, nací, sería Concho. No, Maru Hashem. Mi mamá ya había cambiado el rumbo justo el año que nací y bueno, no fue así. Entonces ella, mi mamá ya lo que hizo fue ir a la Biblia, que ese es otro método. Entonces en nuestra cultura es muy común que para elegir un nombre van al calendario. Esa es una forma, ¿no? Pero otra forma es ir a la Biblia. Muchos van a la Biblia y hacen una recopilación de nombres de varón y de mujer. Antes que no había esto de los ultrasonidos. Y que pues hasta que nacía el niño era que sabías, ¿verdad? Si iba a ser varón o si iba a ser mujer. Entonces se hacía una elección de nombres de varón y de nombres de mujer, pero bíblicos. Entonces normalmente los creyentes eligen nombres bíblicos, normalmente. Pero luego hay otros métodos también. Hay quienes también, siguiendo una tradición, y una tradición buena, una tradición bonita, honran a sus padres, o también honran a los abuelos, y entonces eligen el nombre, o del papá, o del abuelo, o de la abuela, y eso es algo bueno también. Y esto es algo milenario. Es una costumbre muy antigua, el elegir el nombre de los familiares directos, sean papás o sean abuelos. Y cuando haces eso, estás honrando la memoria y estás cumpliendo con una mitzvah de la Escritura que dice que el Eterno va a perpetuar nuestro nombre. Eso es algo muy, muy bueno también a la hora de elegir los nombres. Pero ¿qué más? ¿De qué otra manera es que se elige un nombre? También la moda, ¿verdad? Entonces, hay personas que bueno, por la moda, o hay personas que por la preferencia también de algún equipo. ¿Por qué creen que hay muchas niñas que se llaman América?
He conocido varias niñas que se llaman América. Que el Eterno tenga misericordia de esos padres. Perdón, yo soy antiamericanista a morir. Cada que puedo, le doy con todo. Y miren que tengo gente muy querida que le va a la América, pero todavía tengo esperanza de que se arrepientan de sus pecados, cambien de parecer. Pero por eso hay personas. ¿Cuántos han conocido una niña América, sí o no? Sí, aquí viene una chiquita que viene a los desayunos que se llama América. Yo le digo Luz, que se llama Luz América, Lucecita mejor. El otro luego te lo quitas. Pero sí, o sea, así también hay niños. No dudo que ahorita alguien le ponga a su niño Canelo, por ejemplo, en honor al boxeador que le dicen el Canelo. Puede haber personas que son muy fanáticos de algo y le ponen el nombre a su niño, a su niña, por ese fanatismo que tienen, o de un artista. Sí, o sea, hay niños que se llaman con el nombre de artistas. Oye, yo he visto niñas, por ejemplo, que se llaman Madonna. De verdad. Oye, ¿cómo se llama la niña? Madonna. ¿Y por qué Madonna? Pues por Madonna, por la cantante esta de los 80s, Madonna. Entonces, en los 80s hubo muchas niñas que nacieron en los 80s que se llamaban Madonna. O se llamaban con el nombre de algún otro artista popular de esos días. Michael. Sí. En los 80 se empezó a poner mucho de moda, 80s y 90s, el ponerle nombre de los niños, nombres de artistas o nombres de deportistas. Yo tengo un sobrino que se llama Randy Williams. Sí. Porque mi hermano es fanático, muy fanático del béisbol. Y entonces combinó el nombre de dos peloteros muy famosos, Randy, y el apellido de otro, Williams. Entonces mi sobrino se llama Randy Williams. Y el otro sobrino que tengo se llama Winston Abelardo. Winston también por otro beisbolista y Abelardo por un tío por el que también yo me llamo Abelardo. ¿Verdad? ¿No sabían que me llamo Abelardo? Me llamo Abelardo en honor a un tío, hermano de mi mamá, único hermano de mi mamá, y que falleció muy joven. Y entonces yo llevo el nombre de Abelardo, mi sobrino también lleva el nombre de Abelardo. Y honramos la memoria de mi tío, ¿verdad? De alguna manera. Así es el asunto con los nombres. Y hay muchas maneras entonces, o muchos métodos que las personas siguen para poner nombre a sus hijos. Tradiciones, modas, etc. Pero ¿saben ustedes que la realidad de todo esto es que Dios está en control de todo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios no se equivoca. El creador del universo no pierde detalle de absolutamente nada de lo que ocurre en su creación. En ningún detalle, ni siquiera en el detalle de los nombres. De tal modo que sea cual sea el propósito, sea cual sea el procedimiento que la persona eligió, sea cual sea la cultura en la que una persona nace, el nombre que recibe viene de parte de Dios, viene de parte del Eterno, y no se equivoca. Y una prueba de esto es lo que hoy hicimos. Ese ejercicio que hicimos con algunos de ustedes, al mandarles esta descripción del significado de su nombre, nos hace ver que efectivamente nuestro nombre sí nos define. Y la mayoría que les envié esto dan testimonio de que así es. ¿Sí o no? Carlita, ¿cómo te fue? ¿Si eres tú o no eres tú? La mayoría de las cosas sí. Y otras cosas a veces es que no las hemos descubierto o no las aceptamos. No las percibimos nosotros. Pero pregúntale a alguien que te conoce. Pregúntale a las personas que mejor te conocen y enséñales y dile, oye,
¿Tú crees que yo sea así como dice aquí? A ver, dime. Y vas a ver lo que te van a decir. Van a decir, oye, ¿quién te retrató aquí, verdad? Con palabras. Porque eso es así, hermano. El Eterno está detrás de la historia. Nada se escapa a su soberano poder y al control que Él ejerce sobre toda la creación. El nombre entonces se levanta como algo muy poderoso en esta tierra. Y tenemos que entonces aceptar que es el Eterno de quien proviene todo. Cuando todo empezó, cuando la creación empezó, ¿quién fue el que nombró las cosas? El Eterno. ¿Quién fue el que dijo, sea la luz? Y fue la luz, el Eterno. Entonces, las cosas le llamamos noche a la noche porque el Eterno así la llamó. Le llamamos día al día porque el Eterno así lo llamó. Los nombres de los animales, aunque Adán se los puso, fue porque el Eterno le dijo que le pusiera nombre a los animales. Ahora, ¿en qué piensan ustedes que se basó Adán para ponerle nombre a los animales? En sus características. Adán se puso a observarlos. Adán conocía a los animales y según las características que vio, tanto físicas como su comportamiento, así los llamó. Entonces, aún los animales, los nombres de los animales tienen que ver con sus características. Los nombres de las personas no iban a ser la excepción. Adán, ¿por qué se llama Adán? ¿Se acuerdan qué significa Adán? Hombre. Simple y llanamente el significado de Adán es hombre. Que viene de Adán, tierra. Pero, exactamente, viene de la raíz Adamá, que es la palabra para tierra. Y se le puso por nombre Adán, dice Génesis, porque de la Adamá fue tomado. Entonces ahí está la conexión, ahí está esta característica. Porque eres polvo, fuimos tomados del polvo y por eso Adán recibió ese nombre. Y Abba, Eva, como la conocemos, ¿por qué se le puso ese nombre? ¿Se acuerdan qué significa Eva? Eva, Bahabá, es como como madre de todos los vivientes, porque de ella iba a provenir toda la humanidad. Entonces el significado de su nombre tenía que ver con su obra, con su vida, con lo que ella iba a hacer, con lo que ella iba a realizar. Entonces siempre el nombre de la persona tiene que ver con su característica. Si hablamos, por ejemplo, de Moshe, ¿qué significa el nombre de Moisés? Moshe en hebreo. La misma Torah dice, y le puso por nombre Moshe, porque dijo, de las aguas lo saqué, o de las aguas lo rescaté. Entonces sabemos que el significado del nombre de Moisés es sacado de las aguas, o rescatado de las aguas. ¿Qué tiene que ver eso con la vida de Moisés? ¿Por qué se caracterizó la vida de Moisés? ¿Cuál fue su máxima obra en su vida de Moisés? Rescatar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que Egipto era un imperio en donde había gente de todas las naciones, y que las aguas en las escrituras representan a las naciones. Lo que Moisés hizo entonces fue rescatar gente de las aguas, literalmente. Entonces el significado de su nombre definió su máxima obra en la vida. Así como él fue rescatado, él se convirtió en el máximo libertador de los hijos de Israel y del mundo. Entonces el nombre de cada personaje en las escrituras le da identidad, le da características, le da sentido a su obra en la vida.
Y siendo esto así, entonces llegamos al punto de ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué cambiar de nombre? ¿Por qué una persona tendría que cambiar de nombre si, como estamos viendo, el nombre es tan importante? Y si, como estamos viendo, el nombre, el Eterno lo ha puesto o lo ha designado a través de diferentes métodos, ¿por qué entonces la necesidad de que haya un cambio de nombre? Vemos en nuestra parashá que a los patriarcas, al patriarca Abraham y a la matriarca Sara, les fue cambiado el nombre. ¿Cuál es la razón que hay detrás de un cambio de nombre? ¿Ustedes han conocido personas que están inconformes con su nombre? ¿Alguien de ustedes, alguno de ustedes está inconforme con su nombre? ¿O estuvo en algún periodo de su vida inconforme con su nombre? Levante su mano, sí, honestamente. Que usted dijera, yo, hermano, a mí la verdad no me gusta mi nombre. ¿A su hermana no le gusta? ¿Ninguno de los dos? Ah, bueno. Porque bueno, para eso también es bueno luego que nos pusieron dos nombres. Yo tengo que decir que honestamente a mí no me gusta Abelardo. Es un nombre que no me gusta y nadie me dice Abelardo, de hecho. Siempre me han dicho por mi primer nombre, Saúl. Mucha gente hasta dice, yo no sé para qué les ponen dos nombres a los niños, si de todos modos no les van a hablar por los dos nombres. Pero el tema de los dos nombres tiene también su razón de ser. Porque sabes que los papás, cuando tienes dos nombres, te ponen uno para decirte así cuando están enojados. Esa es la razón. No lo piensan así, pero así lo hacen en la práctica. El nombre que nunca te dicen, cuando se enojan, por ese nombre te hablan. Así era conmigo, mi mamá. Cuando me decía Abelardo, siempre era en un tono de Abelardo. O sea, nunca de Abelardo. No. Abelardo. Se enojaba. Para todo lo demás, era Saúl. ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado eso, los de dos nombres? ¿Verdad que sí? Luego es para hablarte así cuando están enojados. Entonces a veces no nos gusta uno de nuestros nombres, pero bendito el Eterno, tenemos dos. Pero alguien que tenga uno y que diga, no me gusta mi nombre. ¿Aquí? ¿Alguien? ¿No? ¿Tú tienes dos, Carlita? ¿Los quieres decir el otro? No. Sí, no, di cara de que no. Dejémoslo así. De hecho, en el Facebook, su servidor aparece como Saúl Abel. Porque por fin encontré la manera y dije, Abelardo no me gusta, pero Abel sí. Entonces, Saúl Abel. Y ahora ya hay gente que me conoce como Abel. Y algunos me dicen Abel. E incluso, bueno, hay una persona nada más que me dice, hey. Así como en inglés, nada más las iniciales, hey. Entonces dije, está bien, ese sí me gusta. Pero hay personas a las que no les gusta su nombre y deciden cambiarse el nombre porque no les gusta. Mi abuela, bendita sea su memoria, mi abuelita, mamá de mi mamá, ella se cambió el nombre porque su nombre era Inocencia y no le gustaba. Porque usted sabe cómo le dicen a las inocencias. Chencha, Chenchita. Sí. A la hermana por eso no le gusta su nombre. Asunción es bonito, pero pues van a decir Chona. Y pues no. Es como yo con el de Concepción. A lo mejor Concepción, si me fueran a decir Concepción, pues, pero Concho, no. No, mi amor. Dejémoslo así, ¿verdad? Sean, sí, hay muchos. Sí, ¿verdad? Sean me gusta. El nombre se oye, porque se oye como en inglés, Sean.
como sean. En inglés sean, pero la pronunciación es Sean. Se ve como Chon, pero Sean. Entonces hay gente, mi abuela se cambió el nombre. Mi abuela, de hecho, yo creo, no sé a qué edad supe que se llamaba Inocencia, porque yo crecí conociéndola como mi abuela Lupita. Mi abuela Lupita y mi abuela Lupita. Y todos los vecinos la conocían como Lupita, la señora Lupita. Entonces nadie sabía que se llamaba Inocencia, porque se cambió el nombre. Pero resulta que ahí se apagó esto. Resulta que en ese cambio de nombre ella empezó a escribir su nombre Guadalupe en cosas oficiales. Y usted sabe que antes, pues no había como hoy la tecnología y que tienes que mostrar papeles y todo eso. O sea, simplemente llegabas a un lugar y ¿cómo te llamas? Y así ya. Y ya te escribían ahí tu nombre. Y por esa razón, por ese cambio de nombre, mi abuela luego tuvo problemas serios. Cuando ella cumplió 50 años de casada con mi abuelo, tuvieron que hacer algunos trámites. No, hombre, el problemón que se le vino encima, porque tenía la mayoría de sus documentos con el nombre de Guadalupe y el acta de nacimiento Inocencia. ¿Y para qué les platico el tamaño del problema en el que se metió? Legal. ¿Sí? Una falsa identidad, exactamente. Entonces, ¿por qué cambiar el nombre? Las personas normalmente se cambian el nombre porque no les gusta. Esa es la razón principal por la que alguien decide cambiarse el nombre. No me gusta y me lo cambio. Ustedes saben que legalmente uno puede cambiar su nombre. ¿Sí sabían eso? Sí. Es difícil, o sea, es un proceso que no es nada más de que, oiga, vengo a cambiarme el nombre. Ah, sí, ya, ok, ya salgo con otro nombre. No es tan sencillo, ¿verdad? No es tan fácil así. Pero sí se puede. Una persona puede cambiar legalmente su nombre. Pero la pregunta inicial, ¿por qué el Eterno, el dador de los nombres, el creador de los nombres, el que ya le puso nombre a una persona, por qué decide cambiárselo? Vamos con el caso concreto de los dos personajes que nos ocupan esta semana, que son Abraham y Sarai, los patriarcas principales del pueblo elegido. El nombre Abraham, ¿qué significa? No, Abraham. Antes del cambio. Después del cambio ya significó eso. Pero antes del cambio, él se llamaba simplemente Abraham. Y miren que los cambios en los nombres de los patriarcas fueron sencillos. Digo, de esta pareja, de Abraham y Sarai. En el caso de Abraham, bueno, se le agregó por ahí una letra más. Y en el caso de Sarai, se le quitó una letra a su nombre. Abraham es como padre alto, padre es Ab es padre y Ram es alto o es. ¿Sí? Entonces, Abraham significa padre enaltecido. Así, padre enaltecido. Y Sarai significa mi princesa. Mi princesa. Cuando le cambia el Eterno el nombre a Abraham, le pone Abraham. Se le agrega una letra más. Deja de ser padre enaltecido y se convierte en padre de multitudes. La raíz sigue siendo padre, Ab, en hebreo. Pero hay un cambio. En lugar de ser un padre enaltecido o un padre respetado, se convierte en padre de multitudes. Y Sarai, que era mi princesa, ahora es solamente princesa.
¿Cuál es el propósito que hay detrás en este cambio? Bueno, el cambio de los nombres de ellos tenía que ver, mis hermanos, precisamente con la designación que el Eterno estaba haciendo de su obra, de su ministerio, lo que ellos iban a hacer. Abraham entonces dejaría de ser, Abraham dejaría de ser solamente un padre enaltecido para convertirse en padre de muchedumbres. Saraí dejaría de ser mi princesa para ser princesa. ¿Qué es lo que podemos notar? Que la vida de estos dos personajes dejaría de ser como algo, vamos a verlo así, dejaría de ser como algo privado, dejaría de ser como algo exclusivo para convertirse en algo público, dejaría de ser algo como limitado para convertirse en algo que se iba a expandir, en algo que iba a crecer. En otras palabras, Saraí, que así era su nombre, dejaría de ser solamente la princesa de Abraham para convertirse en la princesa de todo el mundo. Abraham dejaría de ser el padre enaltecido solamente para su mujer o solamente para su familia, para convertirse en el padre de millones de personas. Esta es la razón por la cual el Eterno cambió los nombres de ellos. Es decir, que hay un momento en la vida en donde hay un cambio. Hay un momento en la vida que cuando una persona entra en una relación de pacto con el Todopoderoso, y las cosas tienen que cambiar. Justo ahí es donde viene el cambio de nombre. Tú llevas un rumbo en la vida. Tú tienes una personalidad marcada. Tú tienes una forma de ser. Tú tienes ya, una vida hecha. Pero cuando eres llamado, mejor dicho, cuando eres llamado por el Todopoderoso, como Abraham lo fue, como veíamos en nuestra parashá, el Eterno llamó a Abraham y le dijo, Lej Lejá. El Eterno le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te diré. Cuando tú escuchas el llamado del Eterno, cuando tú respondes al llamado del Eterno, y cuando entras en una relación de pacto con el Eterno, hay un cambio significativo en tu vida. Un cambio que equivale a un cambio de nombre. Porque ya dijimos la importancia que tiene el nombre, ya dijimos el peso que tiene el nombre en la vida de una persona. Pero cuando entras en la relación de pacto con el Eterno, toda tu vida cambia. Toda tu vida. Todo es sacudido. Tu carácter, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu trato hacia los demás, incluso muchas veces hasta tu profesión, las cosas que haces, todo es cambiado cuando entras en esa relación de pacto con el Todopoderoso. Y eso es lo que representa un cambio de nombre. Cuando el Eterno le cambia el nombre a alguien, es porque nos está diciendo que esto es lo que va a pasar cuando tú lo conoces a Él. Por eso es que una persona que diga que conoce a Dios, pero si esa persona sigue viviendo su vida exactamente como la vivía antes, podemos con toda justicia desconfiar o decir, no es verdad que conoce a Dios. Porque alguien que ha conocido al Creador del universo ve cómo su vida cambia totalmente. Así como si le cambiaran el nombre. Porque estarán de acuerdo que un cambio de nombre representa precisamente un cambio en todos los aspectos. Y una vez que hemos entendido todo lo que el nombre influye en una persona,
pues definitivamente pensaríamos, no, pues si me asignaran otro nombre, eso sería como convertirme en otra persona. O sea, si realmente entendemos todo el poder que ejerce un nombre sobre una persona, al punto de cambiar el alma misma, pues no estamos exagerando cuando decimos que si te cambias el nombre, sería como convertirte en otra persona. Y no es eso lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en el Mashiach, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. ¿No está diciendo entonces que eres una nueva persona? Sí lo dice, y lo dice con todas las letras. De ahí que digamos que el cambio de nombre obedece a una nueva vida, obedece a ser una nueva persona. ¿Saben ustedes que en el judaísmo incluso tienen unas creencias muy particulares y muy fuertes en este tema de los nombres? De tal modo que si alguna persona está inconforme con su nombre, no porque no le guste el nombre, fíjense, en el judaísmo es distinto. Ellos si el nombre no les gusta, no es por cómo suene, sino es más bien por el significado del nombre. Es más bien por las implicaciones que el nombre tiene. Por ejemplo, pensemos en otro de los patriarcas, Jacob. ¿Qué significa Jacob? El nombre de Jacob. Como usurpador, como suplantador, tramposo, el que engaña. Así es lo que significa. Ahora, Jacob era así. Sí, era así. Sí, era tramposillo, ¿verdad? Era engañador. Con tal de salirse con la suya, era capaz de hacer trampa. Suplantador, pues sí, suplantó a su hermano. Con su tío Labán, cuando se enfrascaron en aquel duelo de truhanerías, de trampas para quedarse con la mayor parte de la riqueza, Jacob le salió ganando. Y mira que Labán era también más largo que la carretera esta de Monterrey Linares, ¿no? Labán era tremendo, pero Jacob le ganó. Entonces, el nombre de Jacob tuvo que ser cambiado. Tuvo que ser cambiado. Cuando le asignaron el nombre de Jacob a los padres, se lo asignaron por la razón de que cuando nació Esaú y Jacob, de acuerdo a características, Esaú nació se veía como rojizo. Entonces le pusieron Esaú, que como veíamos, creo en la clase pasada veíamos esto con Karen, y significa algo así como rojizo. Es la misma raíz de Edom, y entonces pues por eso le pusieron así. A lo mejor ya se andaba pasando el tiempo del nacimiento, ¿no? Y por eso. Pero luego dice que Jacob venía agarrado del tobillo, ¿no? Ahí venía pescado, porque había como que una lucha en el vientre de Rebeca. Estos dos estaban luchando ahí y parecía que estaban luchando por nacer primero, y de ahí vinieron los nombres tanto del uno como del otro por las características. Pero este nombre de Jacob con el tiempo definió su comportamiento. ¿Sí, Sergio, ibas a decir algo? Esaf nació con el cabello rojo. Qué curioso que los romanos también se vestían de rojo. Sí. Entonces las características de ambos definieron su comportamiento. Jacob en varios episodios en la Torá se muestra estas características que le daba precisamente su nombre. Cuando Esaf regresa de la cacería hambriento y se le antoja el guisado que está preparando Jacob, ¿se acuerdan? Jacob inmediatamente pensó en sacar provecho.
O sí te doy de comer, pero dame a cambio la primogenitura. Oye, suena algo descabellado, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a cambiar la primogenitura por un plato de lentejas? Pero así fue. Pero el de la propuesta fue Jacob. Entonces, de ahí su nombre. El Eterno ve la necesidad de cambiarle el nombre. Y el nombre que el Eterno le asignó fue Israel. Y ese nombre que el Eterno le asignó fue en base a ¿qué? A la pelea que tuvo con el ángel. Otra característica que tenía este varón y que definió su nombre era que era muy tenaz. Este era un luchador. Este no se rendía. Este hasta que alcanzaba la victoria. Mire que cuando le dijeron, pues trabaja para mí 7 años por la mujer que quieres, lo hizo. Y cuando lo engañan y le dicen, pues ahora trabaja otros tantos, lo hizo. Y al final 20 años trabajó. Era un hombre perseverante, era un luchador, era un vencedor. Y cuando lucha con el ángel, así demostró ese carácter, esa tenacidad, esa perseverancia, y su nombre fue llamado Israel, pues se le dijo, has luchado con Dios y has prevalecido. Eres un vencedor. Y así será tu nombre, Israel. ¿Qué es lo que significa? Israel es un vencedor. El que vence con Dios, el que vence de la mano de Dios. Ese es Israel. Y así fue como se le cambió el nombre. Entonces, hay necesidades de pronto de cambiar el nombre de una persona. En el caso de Abraham y de Sara, ya dijimos, se les cambió el nombre porque a partir de que ellos entraron en esa relación de pacto, toda su vida iba cambiando de manera dramática. Jacob, que nació, se puede decir, dentro del pacto, pero esto es, hermanos, que cada persona tiene que tener su propia experiencia con el Eterno. No porque tú naces en un hogar de creyentes, quiere decir que ya tienes resuelta la vida. No, tienes que experimentar. Es decir, tienes que tener tu propia experiencia con el Eterno. Tiene que llegar un momento en tu vida donde tú hagas efectivo el pacto en tu vida. Y esa noche que Jacob luchó con el ángel, fue que él hizo efectivo la parte que le correspondía en el pacto con el Eterno. Y de ahí los cambios de los nombres. Una sola letra se le cambió a Sara, una sola letra a Abraham, pero esa sola letra le dio un giro tremendo a sus vidas. En el caso de Josea, ¿se acuerda? El siervo de Moisés, se le cambió el nombre a Yehoshua. Se le agregó una letra Yod y todo cambió. Y así hay distintos cambios de nombre. Los discípulos de Yeshua, ¿recuerdan ustedes por ahí un cambio? Sí. El principal de los discípulos, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón, que viene de la misma raíz, es igual que Simeón, uno de los 12 patriarcas. Pero Yeshua decidió cambiarle el nombre. ¿Y cómo lo llamó? Kefa, que es, al español fue traído como Pedro. Kefa. ¿Y qué significa Kefa? Sí, una piedra, una roca, que habla del carácter, que habla de la fuerza, que habla del ímpetu. Y así era Kefa, ¿sí o no? Sí, así era. Entonces los nombres, hermanos, los cambios de nombre son decisivos en la vida de toda persona. ¿Qué tal lo que pasó con Yosef? Yosef tenía su nombre hebreo, el hijo consentido de Israel.
Yosef, que es traído al español como José. Yosef, ¿qué significa? Yosef viene de la misma raíz de la cual viene uno de los atributos del Eterno, que es Yireh. Yireh, Yosef, la misma raíz. ¿Ande? No escuché. Ok, proveedor. ¿Sí? Literalmente Yosef significa el Eterno añade. ¿Sí? Pero también es el Eterno provee. Yosef, Dios proveerá. Usamos mucho eso, ¿no? Dios proveerá. Cuando decimos Dios proveerá, estamos diciendo Yosef. Yosef. O Yireh, que es lo mismo. Ese es el significado de su nombre. Pero resulta que sus hermanos lo venden como esclavo y va a dar a Egipto, y en Egipto finalmente le cambiaron el nombre y ya no fue Yosef. En Egipto le llamaron Safnat Panea. Para nombrecito, ¿no? Safnat Panea. Pero ¿alguien se acuerda qué significa Safnat Panea? Safnat Panea en el idioma egipcio significa algo así como el dador de la vida, el que da vida. Entonces nos damos cuenta que en el caso concreto de Yosef, el cambio de nombre que le pusieron en Egipto, de alguna manera también lo favoreció. ¿Por qué le pusieron Safnat Panea? Porque los egipcios, incluyendo el faraón, que fue el que le cambió el nombre, vio en Yosef a un salvador. Vio en Yosef a alguien que les estaba dando la oportunidad de vivir. Porque de no haber sido por Yosef, todos se hubieran muerto de hambre con aquella terrible hambruna que venía. Y faraón lo reconoció. Por eso dijo: ¿quién como este varón? Y lo llamó Safnat Panea, porque dijo: tú nos has dado la oportunidad de seguir viviendo. Pero el nombre de Yosef, que significa Dios proveerá, pues también le hizo justicia a la vida y obra de Yosef. ¿Que cuál fue su principal obra? Salvar al mundo de aquel tiempo de morir de hambre. Y Dios proveyó a través de él. Hay otros casos en donde un cambio de nombre no ha sido quizás del todo favorecedor. Cuando hablamos de nuestro santo maestro Yeshua, que su nombre significa el Eterno es mi salvación. A Yeshua le quitaron el nombre también y le pusieron otro nombre. Hubo un cambio de nombre, que a final de cuentas el nombre que se le asignó es el nombre de Jesús, con el que miles de millones le han conocido a través de la historia. Hoy en día estamos en tiempos de restauración, en donde el nombre de Yeshua está siendo conocido, reconocido, mejor dicho, en todo el mundo. Se está restaurando la identidad del Redentor. Y aunque quizás el nombre de Jesús no le hizo justicia a su identidad, a su vida y a su obra, sin embargo, ha sido bendición para que muchos lo conozcan, para que muchos lo identifiquen. Pero el nombre de Yeshua tiene que ser restaurado. Entonces vemos que los cambios de nombre son significativos. Los cambios de nombre afectan de una manera poderosa la vida de una persona e incluso la historia. La historia de una familia, hasta la historia de la humanidad, por un cambio de nombre. Porque en Abraham todas las familias de la tierra serán benditas, dice la Torah. El cambio de nombre afectó al mundo entero, una persona.
Qué importante es entonces el cambio de nombre. En el judaísmo les decía que las personas se cambian el nombre para cambiarle el sentido a su vida. Hay algunos judíos que dicen: yo creo que mi nombre me ha traído mala suerte, me ha ido muy mal, me voy a cambiar el nombre para que a ver si me va mejor. Y escogen un nombre que ellos creen que les va a traer bendición, y se lo cambian. ¿Y creen ustedes que cambia su vida? Sí cambia. ¿Saben ustedes que en el judaísmo hay personas que están muy enfermas? Muy enfermas. Personas que ya están desahuciadas médicamente, que le dicen: no, ya su enfermedad ya no tiene remedio, esa persona va a morir. ¿Saben qué hacen los judíos? Cambian el nombre. Y a veces no es cambiar el nombre, sino a veces es como alargar el nombre, agregarle algo. Y muchos, cuando están así muy enfermos o desahuciados, le agregan a su nombre el Jaim. Es como si yo dije: no, a partir de hoy, hermano, voy a cambiar mi nombre, voy a ser Shaul ben Jaim. O sea, Saúl, hijo de la vida. Que así decimos, ¿verdad? Le Jaim, por la vida. Jaim es vida. El judaísmo, cuando alguien está muy enfermo, desahuciado, le cambian el nombre. Usted sabe, el Refuah Shelema, que es la oración que se hace por la sanidad en el judaísmo. Cuando se hace Refuah Shelema por alguien, la persona viene y al hacer la oración tiene que decir el nombre completo del enfermo y tiene que decir de quién es hijo. Es parte de la oración del Refuah Shelema. Entonces: Padre eterno, bendito seas, quiero pedirte por nombre completo de la persona, hijo de, nombre completo de los padres, para que traiga sanidad completa a su cuerpo, sana su alma. Refuah Shelema. Entonces, cuando vas a decir el nombre, se lo cambias y le agregas el Jaim. Y en el mundo judío creen que esto ejerce un tremendo poder en el ámbito espiritual, y cuando tú le pones vida al nombre de esa persona se levanta de la enfermedad que tiene, porque tú estás poniendo tu fe en el dador de la vida. Y así de maravilloso es el Eterno, porque así de poderosa es su palabra. Y muchos lo han hecho, y hay muchos testimonios de estas cosas que han pasado. El cambio de nombre entonces se levanta como un tema fundamental y maravilloso en nuestra vida. El cambio de nombre es un cambio de vida, un cambio de propósito, un cambio de historia, un cambio de destino. Si cuando nosotros conocimos al Dios de Israel y conocimos a nuestro bendito Redentor Yeshua, nuestra vida no cambió, entonces necesitamos un cambio de nombre. Shabbat Shalom, y que el Eterno nos ayude a todos a discernir esta palabra y nos ayude a tomar decisiones y nos ayude verdaderamente a cambiar el rumbo, a cambiar el sentido, a cambiar el propósito, a cambiar la historia, a cambiar el mundo. Shabbat Shalom, bendiciones para todos nuestros hermanos también que nos han acompañado a la distancia. Que el Eterno les bendiga, síganos acompañando más tarde en el tiempo de los estudios, en las clases que tenemos preparadas para el día de hoy. Hoy es el cierre de Corintios, no se lo pierdan. Más tarde cerramos la primera carta a los Corintios. Shabbat Shalom.